Bienvenidos a este nuevo vídeo en el que veremos cómo trabajar con ficheros. Por ahora trabajaremos simplemente con ficheros de texto plano, pero todo tipo de ficheros, ya sea PDF, Excel, Word, que queramos crear con nuestro ordenador o con nuestro programa, van a pasar por este mismo proceso. Lo primero que veremos será una pequeña introducción a las rutas relativas y absolutas. Después veremos cómo se lee y se escribe desde un fichero, utilizando tanto StreamReader y StreamWriter o la clase File para leer y escribir. Como he dicho, el contenido que vamos a ver hoy se utiliza muchísimo en el mundo laboral, ¿vale? Día a día se utiliza continuamente. El caso más claro y más ejemplo es trabajáis en cualquier tipo de empresa y cierto departamento quiere un reporte. Normalmente quieren esos reportes en papel, ¿vale? Los quieren que sean posible imprimirlos. Así que de esto se trabaja mucho. Lo primero que vamos a ver son las rutas de ficheros. Veremos tanto la ruta relativa como la ruta absoluta. ¿Qué diferencia hay? Bueno, la ruta relativa es aquella en la cual partimos y nuestra base es la ruta en la que partimos y nos movemos arriba a un nivel o abajo a otro nivel. La ruta absoluta es partiendo desde el disco duro, ¿vale? Por ejemplo, en este ejemplo que tenemos aquí, esta imagen la he cogido de Google, ¿vale? Estamos localizados en la carpeta Bacon, ¿vale? Entonces, para indicar que estamos aquí, en ruta relativa hacemos punto barra y en ruta absoluta está dentro de C, como podemos observar, Bacon en la primera carpeta. ¿Qué pasa si queremos acceder al fichero spam.txt? ¿Vale? Pues si estamos localizados en Bacon, tenemos que indicar que queremos entrar barra feed en la carpeta feed, que es la hija, barra spam.txt, que es el fichero, y si lo hacemos con rutas absolutas, tenemos que indicar toda la ruta, c2 puntos, bacon, barra, feed, barra, spam.txt. Lo mismo para eggs. Eggs tiene la diferencia de que está en un nivel paralelo, en el mismo nivel que bacon, ¿vale? Entonces, cuando lo hacemos con rutas absolutas, no hay problema, porque lo hacemos desde el principio, lo hacemos desde C. Entonces hacemos C, eggs, spam.txt. Pero ¿qué pasa si estamos en bacon? Pues tenemos que indicarle que se vaya al padre, que lo hacemos con 2 puntos, ¿vale? Ponemos 2 puntos barra y lo que hace es ir al directorio padre. Y del directorio padre comenzamos la ruta hacia abajo. Entonces, 2 puntos barra eggs nos localizaría aquí, barra spam nos localizaría aquí. En el entorno laboral, siempre, yo cuando estudiaba siempre utilizaba rutas relativas, pensaba que era mejor, ¿vale? En el entorno laboral he llegado a la conclusión de que lo mejor es utilizar rutas absolutas. ¿Por qué? Porque estos ficheros, si se almacenan es por algo, entonces se quiere tener acceso a ellos y normalmente están todos rollo en una carpeta C o D barra reportes, yo sé, el nombre del reporte o lo que sea, ¿vale? O sea, no se almacenan porque sí dentro de una carpeta que no se va a abrir nunca, están ahí para ser accesibles, por lo tanto, ruta absoluta. Una vez visto esto, vamos al código a explicar cómo acceder a los ficheros. Bueno, ahora que ya tenemos claro cómo son las rutas y cómo acceder a los ficheros, os diré que he creado este fichero aquí, en la ruta C Project Ejemplos, ¿vale? Que se llama ejemplo 1, para así poder leer con StreamReader y después pasaremos a escribir, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es leer. Para leer un fichero, como acabo de comentar, se utiliza StreamReader. Tanto StreamReader como StreamWriter lo debemos poner dentro de la cláusula using. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ese using se cierre, todas las variables que hay utilizadas dentro de ese bloque se destruyen de la memoria. En este caso en concreto lo imprimiremos, pero podríamos guardarlo dentro de una variable que estuviera fuera de ese bloque. ¿Por qué se hace esto? Pues porque cuando leemos de un fichero, los ficheros pueden ser muy grandes y así pues evitamos problemas de posible rendimiento. Bueno, ahora voy a pasar a hacer un ejemplo. Como he dicho, lo primero que hay que hacer es hacer el bloque using, ¿vale? Hacemos el using y dentro del using indicamos la variable StreamReader y le asignamos un nombre. Yo siempre llamo esto stream o reader, ¿vale? Si queréis para diferenciar, y esto es un new StreamReader, ¿vale? El parámetro que le tenemos que pasar a StreamReader es la dirección o la ruta donde se encuentra el fichero, ¿vale? Se encuentra en C Projects Ejemplos. Lo ponemos entre comillas, ejemplos, creo que le he puesto ejemplo 1. Ejemplo 1.txt. Vale, ahora, como veis aquí da un error, ¿vale? Aquí tenemos varias opciones. La que yo siempre hago es poner una arroba al principio y entonces le indicas que es una dirección
y no hay que escapar las contrabarras. También podemos poner doble contrabarra para escapar la contrabarra. ¿Vale? Así ya lo tendríamos. Abrimos el bloque del using y ahora lo que tenemos que hacer es leer línea por línea. Para ello, StreamReader nos trae una función que nos detecta dónde está el final de la línea. Creamos la variable text y en esta variable text asignaremos esa línea, ¿vale? Entonces hacemos esa línea y la vamos almacenando. Como he dicho, es un while, va cogiendo mientras no sea el final, mientras sea el final de la línea, ¿vale? Entonces hacemos así, while, y aquí hacemos text para asignarle el valor del final de la línea, readline, ¿vale? Y a esto, si lo ponemos entre paréntesis, podemos hacer aquí una comparación. Mientras sea distinto de null, o sea, mientras haya un final de línea, leemos, ¿vale? Y hacemos aquí un console, writeline, e imprimimos text. Pulsamos en el play. Y vemos cómo nos lee el fichero. Este es un fichero de ejemplo que contiene más de una línea, ¿vale? Vamos aquí, abrimos el ejemplo 1. Este es un fichero de ejemplo que contiene más de una línea. Prueba de que es verdadero. Guardamos, cerramos y volvemos a ejecutar y vemos cómo lo lee correctamente. Para escribir, el proceso también es muy sencillo. Básicamente es lo mismo, pero obviamente tenemos que pasar una lista o algo que queramos escribir o un texto. Yo voy a pasar una lista de ciudades y el fichero no existe, ¿vale? Lo voy a hacer también en esta carpeta. Llamaremos ejemplo también y lo creará ahora, ¿vale? Hacemos el using este, lo podemos borrar y hacemos lo mismo. Almacenamos la lista de ciudades que queremos tener, un array. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que abrir el StreamWriter. Como hemos hecho con el StreamReader, tenemos que hacer lo mismo con el StreamWriter. Y cuando le pasamos la ruta, tenemos que pasarle la ruta en la que se va a almacenar ese fichero, ¿vale? Entonces vamos using writer y aquí le pasamos la ruta donde queremos almacenarle el fichero. Aquí. Y le ponemos ejemplo escribir. ¿Vale? Muy sencillito. ¿Y ahora qué hacemos? Pues lo que tenemos que hacer es básicamente hacer un bucle sobre el array de las ciudades. ¿Cómo escribimos? Escribimos con la función writeline dentro de writer. Writeline, exactamente lo mismo que cuando hacemos en consola. Escribimos aquí la ciudad. Si ejecutamos esto, no nos da ningún mensaje, pero termina. Vale, vamos a la carpeta y aquí tenemos el ejemplo escribir. Y dentro tenemos las 4 ciudades que hemos escrito. Utilizar este método tiene una pequeña pega, ¿vale? Es pequeña, no es la gran cosa, pero es una pega. Y es que si queremos añadir una línea, lo que tenemos que hacer es almacenar todo el fichero en una variable, pegarlo y después volver a hacer el writeline. Por ejemplo, si quisiéramos añadir otra quinta ciudad, ¿vale? Ciudad 5. Sevilla. Vale, si quisiéramos añadir Sevilla y este fichero ya existe, por ejemplo, en este caso ya existe, como vemos el fichero ya existe, ¿qué pasará si intentamos escribir la quinta ciudad? Vamos a verlo. Añadimos la quinta ciudad. ¿Pero qué ha pasado? Que en vez de añadir la quinta ciudad, lo que ha hecho ha sido quitar todo el contenido y poner solo esa ciudad. Por lo tanto, si queremos añadir Sevilla a la lista de ciudades, lo que tenemos que hacer es almacenar, leer todo el fichero y después hacer el writeline solo de Sevilla. Una vez visto StreamWriter y StreamReader, vamos a pasar a ver la clase file. La clase file es incluso más sencilla que esto, ¿vale? Simplemente hacemos string FileReader, porque vamos a leer, hacemos file, ¿vale? Punto read all text. Cuando hacemos esto, directamente nos lee un fichero entero. Y para imprimirlo,
Para imprimirlo es también mucho más sencillo. Como lo vamos a escribir de golpe, console, writeline, file, reader. ¿Vale? Y nos lo lee. O sea, simplemente file.readAllText nos lee todo el fichero, nos lo vuelca entero en memoria. Por supuesto, si en vez de querer hacerlo de todo de un golpe, lo podemos hacer línea por línea, ¿vale? Que en vez de file.all.text es read_all_lines. Y esto, en vez de devolvernos un string, nos devuelve una array de strings, que lo que podemos hacer es imprimirlo en un for each. El resultado va a ser exactamente el mismo, pero va a ser leído línea por línea. Como podemos observar aquí. Ahora vamos a pasar a escribir. Escribir también es muy sencillo. Utilizando el mismo array que antes, pues simplemente hacemos file.writeAllLines. ¿Vale? Si hacemos writeAllLines, lo que hace es escribir todo lo que vamos a poner, ¿vale? Entonces, como primer parámetro, le pasamos la ruta donde va a estar. Como segundo parámetro, le tenemos que pasar el array, ciudades, ¿vale? Ejemplo file, por otro nombre, ejemplo file 1. File tiene otra opción, que en vez de utilizar las ciudades aquí, lo que podemos hacer es escribir todo el texto de golpe, ¿vale? Entonces es writeAllText. Como hemos leído antes todo el texto de golpe, podemos escribir todo el texto de golpe. Ponemos aquí 2 y aquí ponemos... Esto es una prueba. Como primer parámetro le pasamos el fichero y como segundo parámetro le pasamos todo el texto que queremos. Pulsamos en play y otra vez he vuelto a poner para que no salga nada. Pero si vamos a la carpeta vemos que tenemos los dos ficheros. Abrimos primero el segundo, esto es una prueba, y abrimos el primero ahora. ¿Qué pasa si, como en el ejemplo de antes, queremos añadir una opción al final? ¿Vale? Queremos añadir Sevilla. ¿Qué tenemos que hacer? No tenemos por qué leer el fichero entero y añadirlo al final. Utilizando la clase file podemos directamente añadirlo al final del fichero. ¿Vale? ¿Y esto cómo se hace? Pues podemos hacerlo con el siguiente método. Es file y append all text o append all lines. ¿Vale? Pues depende de lo que le mandemos, pues si es solamente queremos concatenar una línea, pues tenemos que mandarle append text, y si no, pues append all lines. En nuestro ejemplo, hacemos append text. Lo primero que tenemos que mandarle es la ruta, y el segundo, como parámetro, le pasaremos ciudad 5, que es Sevilla. Quitamos esto de aquí, ¿vale? Para demostrar que esto funciona. Vemos que está en Madrid, Barcelona, Zaragoza y Valencia. Y ahora corremos esto. Y aquí vemos que está Sevilla. Que está Sevilla al final del texto porque hemos hecho append text. No sé si os acordáis, append all text. Entonces, si queremos que esté en otra línea, tenemos varias opciones, que es añadirle el salto de línea manualmente, que se hace así, o lo podemos meter en un array y hacer append all lines. Ejecutamos esto y ahora veremos cómo está en otra nueva. Vale, esto ha sido todo. Ahora una pequeña conclusión. Para finalizar diré que cuál usar. La realidad es que en el mundo real da igual cuál utilizáis. En el 99% de los casos da exactamente igual. Personalmente recomiendo utilizar StreamReader, ya que no lee el fichero de file. La pega que tiene es que lee el fichero de golpe, lo que implica que, por ejemplo, si tenemos un fichero de 5 gigas, ¿vale? Ese fichero, si nuestro ordenador es de 32 bits, ese fichero no se va a cargar, de hecho va a petar la aplicación. Entonces, si lo leemos con StreamReader, lo que hace es, va leyendo lo que necesita en memoria y lo va pasando y tal. También diré, como experiencia personal, es que en el 99.9% de los casos, una vez creas un fichero, ese fichero no se modifica. Puede ser que tengáis algún log o alguna historia que ahí sí que se vaya añadiendo al final, pero fuera de eso no se modifica absolutamente nada. ¿Vale? Esto ha sido todo en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, un like, suscribirse, se comparte. Un saludo y muchas gracias. Adiós.